Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a ya la cuarta jornada de este milenario de Cornellana, junto con el Día Europeo del Camino de Santiago, que se celebra, bueno, que se está celebrando desde el lunes día 6 hasta el 12 de mayo. Claro, este año con el milenario es imposible no celebrar aquí el Día Europeo del Camino de Santiago, con lo cual, aunque se están concentrando aquí todas las conmemoraciones, bueno, es que esta fecha no se cumple todos los días. Os comento que vamos a escuchar a Natalia Díaz Ordóñez. Nos va a hablar sobre los retablos barrocos, la restauración de los retablos barrocos, y está englobada en las actividades que organiza la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo y Deporte del Principado de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Salas. Con respecto a Europa, hoy también es un día muy importante, porque hoy es el Día de Europa, es una conmemoración también oficial y además muy redonda. Y también os quería comentar que ayer Laureano García nos dio la noticia de que se acaba de constituir en Bruselas el Camino Europa-Compostela, que es una federación europea de asociaciones del Camino de Santiago. Socios fundadores son España, junto con otros 4 o 5 países, él no se acordaba muy bien, pero bueno, me parece que estaba Francia, Bruselas, Italia también. Y eso también nos viene un poco a demostrar la importancia que tiene el camino, no solamente en España, sino también en Europa. Y esta federación lo que pretende es ser un hilo directo hacia Europa de todas las necesidades, supongo que apoyo también al patrimonio de los caminos, ¿no? De los caminos europeos. Bueno, sin más, voy a presentar a Natalia. Natalia es diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Pintura por la Escuela Oficial de Madrid en el 92 y grado por la Escuela Oficial de Pontevedra en el 2019. Sí. Trabajó en pintura de caballete y escultura en museos nacionales. Está afincada en Asturias desde el 2000, donde restaura numerosas obras, tanto para particulares como para el Arzobispado de Oviedo, mediante subvenciones de la Consejería de Cultura. En pintura mural son reseñables las actuaciones llevadas a cabo en lugares emblemáticos como la Catedral de León, Santiago de Compostela y Zamora. En otro ámbito o en otro orden fue premio autónomo en el 2007. Bueno, esto es importante también porque lleva trabajando casi un poco desde el punto de vista de autónomo, que dice mucho de... Sí, no, relacionado con arte, que sí, el premio fue la verdad. Sí, no es habitual, la verdad. Pero bueno, también para mí dice mucho un poco también de tu carácter, ¿no? Y después, bueno, a mí una de las cosas que también me ha impresionado de su currículum es que no solamente se dedica a la restauración, sino que se dedica a la divulgación. Y eso es importante, ¿no? Ha sido comisaria de las exposiciones Santullano Desvelado del Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura y Santullano Viaje al siglo IX de la Nueva España. Supongo que las hemos visto, las exposiciones, porque además tuvieron muchísima repercusión. Y como os decía, por su trabajo de divulgación, trabajó durante 3 años como colaboradora del programa de radio Asturias por Dos, ¿no? Asturias por Dos, para la difusión del patrimonio asturiano. Os dejo con ella porque ella es la que nos tiene que contar cosas. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, una vez más, en este mundo de la pintura, en los que somos siempre pocos y nos conocemos prácticamente todos. Pero bueno, no obstante, a mí hablando de divulgación, siempre me gusta poder compartir lo que los restauradores vemos y aprendemos de las obras que tratamos. Somos un poco unos privilegiados porque tenemos una perspectiva muy diferente a la del público al ver un retablo, al ver una iglesia. Podemos verlo
subes un andamio a muy pocos centímetros, lugares desconocidos, encontrar cosas que se muestran ocultas a la vista normalmente. Y voy a contaros un poco esta visión muestra de lo que es un retablo barroco. Como estamos en Cornellana, no sé si sabréis, yo participé en el como se desmontó el retablo de Alonso de Bello en 2016, ahí sigue, ¿no? Desmontado. Creo que es mi espinita clavada, lo que es patrimonio en Asturias, que no se haya hecho cargo a la consejería aún del montaje de algo que mandó desmontar. Y bueno, como me duele, pero en mi casa decimos que lo mejor para el final, vamos a iniciarnos con un retablo de la catedral, de la que tengo unas preciosas fotos que hizo Juan Barrojo, mientras que en este retablo del 2016 era yo la fotógrafa con una mini cámara y las fotos son muy malas, pero ahora al final Alonso de Bello, porque Cornellana lo merece. En cuanto al equipo, en un trabajo de restauración es muy importante los equipos multidisciplinares. Esto siempre se dice, pero como veis, por ejemplo, con el caso de un buen fotógrafo, es verdad que no siempre disponemos de los medios económicos suficientes para abordar desde todas las perspectivas un trabajo como es el de la restauración, pero cuando lo hay, los equipos formamos un todo. Necesitamos historiadores que nos cuenten cuándo se hace ese retablo, por qué, qué características tiene. Necesitamos a veces arqueólogos, necesitamos arquitectos que nos digan, ahora estamos en la catedral en Santa Bárbara, hemos descubierto 2 ventanas detrás del retablo que están ocultas. Sabemos por qué se taparon, imaginamos por qué, lo contaremos en el informe, pero es verdad que esos equipos multidisciplinares hacen que todo sea mucho más bien. Esto es bueno, en principio, antes de empezar a trabajar en una obra como un retablo, sea barroco, gótico o el que sea, lo primero es recoger toda la información que está a nuestro alcance, la que ya existe sobre esa pieza. Aquí empezamos con los planos maravillosos que existen de la catedral, de Evia y de Cuenca, y localizamos la capilla en donde está situado nuestro retablo en Google Maps. Vamos a ir siempre del contenedor al contenido. Sería absurdo comenzar a restaurar algo si el contenedor va a tener problemas, si va a haber filtraciones, si va a llover todos los días, sería pan para hoy, hambre para mañana, coloquialmente. En este caso, lo que os digo, ser restaurador implica esta condición para mí una suerte de poder brujulear por aquellos sitios ocultos. Lo primero que hice fue subirme a las cubiertas. Esta era la cubierta de nuestra capilla de San Pablo. Veis cómo se remataba una bóveda, y esto que veis aquí es la girola que queda oculta al público general del ábside de la catedral. Por un lado está el retablo mayor y por el otro lado tenemos la girola barroca. Pero esta parte quedó oculta. Juan de Naveda hace una girola, la cubre y nunca se llega a ver. Pero hay restos de esculturas, de arcos tallados, o sea, mucho sillar y mucha información oculta tienen estos muros. En cuanto al estudio histórico, aquí ya había entrado Germán Ramallo, gente tan potente que yo directamente transcribí en el informe o recogí todo lo que él nos cuenta, que es mucho y mucho más de lo que yo sé, que yo no soy historiadora. Va describiéndonos el retablo y sí que, bueno, como nota a saber, es en este caso todos los retablos de la girola de la catedral son de Bernardo de la Meana. Es muy curioso cómo va evolucionando el sistema de creación, ¿no? Según van pasando las épocas, y bueno, sabéis que nació en 1615, mientras que estos retablos los hace entre el 54 y el 58. La catedral tiene toda la información, incluso cuántos reales, cómo se contratan, porque en el momento de creación de un retablo hay 3 puntos importantes. Primero, elegir quién los va a hacer, tallista y entallador. El tracista es el arquitecto, el que diseña y dibuja cómo va a ser el retablo. Entonces, el cabildo catedralicio, el promotor que sea la iglesia del monasterio de Cornellana, en este caso el abad, decidiría: quiero que tenga este tipo de santos, quiero que sea con un lienzo, quiero que sea en madera, esculturas de bulto redondo, quiero que sea con estos pigmentos, con este tipo de oro. El oro, que siempre ha sido un material carísimo. En los retablos de la catedral, por ejemplo, tenemos un 95% de oro puro y un 5% de plata.
es el material más caro que hay y se elige de dónde se va a extraer, ¿no? Ese oro. En este caso, una vez que todos esos materiales y toda esa documentación que existe guardada en la catedral la hemos recibido, comenzamos por fotografiar el retablo y estudiar. Vemos cómo está compuesto. En este caso son retablos rococós y vemos que son piezas con otra superpuesta, que van clavadas con clavos de forja, clavos enormes, ¿sabes?, que embutían por la cara de las piezas, juntando todas. Veremos que Alonso de Bello, que es anterior, juega de otra manera diferente con las piezas. Estos son los planos que hizo Constantino Arias Roldán, mi marido, que también, como yo, vamos en mi kit del 2x1, y me hace siempre unos planos estupendos para que podamos entender cómo se asientan estos retablos. Este es el despiece. Y fijaros que un retablo es una cosa muy curiosa porque son toneladas de madera, pero realmente es un naipe, una carta, normalmente de estructuras muy flacas, muy finitas, en vertical, y pueden ser 200, 300 toneladas de madera puestas en vertical. Y simplemente por detrás lleva una serie de empujes para que no colapse hacia dentro y una serie de enganches para que no se caiga hacia afuera. Simplemente con eso se sostiene un montón de piezas que se van formando como un enorme puzzle, un poco como un orden, por encajes de caja y espiga. Se ponen una serie de piezas, un friso que las cose a todas, una serie de piezas, otro. Normalmente se van montando así. Estos son despieces del retablo. En este caso, por ejemplo, esto es un truco óptico que saca Bernardo de la Meana en todos los retablos de la girola. La girola la recorre en una línea de imposta enorme y él lo que hace es el ático, el último piso, para quitar peso, lo retranquea, lo apoya sobre ese ático. Nosotros desde abajo no lo vemos como si el retablo fuera único, pieza sobre pieza sobre pieza sobre pieza. En realidad el piso de atrás está retranqueado. Bueno, estos son todos los despieces para que os hagáis una idea de las 1001 piecitas que componen un retablo en sección, cortados cada uno de los pisos, o la predela por la parte de atrás. Vamos a ver, yo digo que hoy en día que tenemos todos un gusto bastante minimalista, que somos más de puestos de Ikea, de un mueble de 4 tornillos, montar y desmontar, como mínimo hay que reconocer a estos artistas, siglos del 15 en adelante, bueno, toda la gente que tenía técnicamente un dominio profesional absoluto de lo que hacía, la complejidad que suponía armar retablos de este tamaño. Primero había escaleras, las piezas, había que estudiarlas, engolarlas, estofarlas. O sea, realmente son muchos equipos los que forman parte en la realización de un retablo. Esta sería como es la parte de adelante del retablo y estudiamos un poco cómo va constituida la parte de atrás. Fijaros, lo que vemos por delante de la catedral es un retablo absolutamente dorado, maravilloso, lleno de estofados, de detalles mínimos. Fijaros cómo es un retablo por la parte de atrás. No se diferencia mucho de cualquier otro material etnográfico. Realmente no se va a ver, no necesita ningún otro tipo de ensamble. Esto es lo que os digo, son los apoyos que es suficiente para separarlo de la pared y para que no caiga para adelante. Cosa más sencilla a la vista. Y estos son una serie, esto es visto desde arriba del todo, al final del retablo, unos anclajes que lo atraviesan y sujetan las piezas que más sobresalen. Son unos anclajes metálicos ya que están sujetando estas piezas. Bueno, una vez que tenemos clara la estructura, cómo está estable, no se va a caer, está bien, comenzamos a estudiarlo iconográficamente. En este caso vamos localizando una a una las piezas. Los retablos son como un cómic gigante, van contándonos una historia. En nuestro caso es la historia de San Pablo y casi todas las esculturas, las piezas labradas, los altorrelieves que conforman el retablo de San Pablo tienen que ver con la vida de San Pablo, con excepción de algunas como este San Judas, puesto que en la girola se pretendía que estuvieran todos los apóstoles, tal y como se concibió la primera catedral que hubo en Oviedo, la primera iglesia de todos los apóstoles. Bueno, ¿qué hacemos además? Estudiamos las policromías. Cogemos pequeñas muestras
se llevan al laboratorio y en el laboratorio van haciendo secciones y nos van diciendo todos los pigmentos y todas las capas que van teniendo estas esculturas. Por eso sabemos, por ejemplo, que muchas de las carnaciones, de las caras e incluso de los mantos, tienen varias capas, o sea, tienen repintes. Fueron intervenidos a posteriori. Mucha gente se pregunta qué hacemos los restauradores cuando encontramos repintes. Vamos a ver, una cosa es un repinte y otra cosa es un policromado. En los retablos de la catedral lo que tenemos son policromías muy antiguas que en el siglo XVIII, porque estaban mal, o XIX, porque cuando se encontraban en muy mal estado, se contrataba a otros policromadores que volvían a dar otra capa encima. Tienen muy buenas calidades, están hechas otra vez imitando ropajes, telas, bordados, brocados, en oro, con muy buenos pigmentos. Esto es un repolicromado y esto se queda, porque es historia de la pieza. Tenía una policromía antes y ahora tiene otra, tiene las dos. ¿Qué quitamos? Quitamos los repintes. Cuando el habilidoso de turno viene y le da una mano de luz que altera completamente la visión de esa pieza. Eso se quita. Pero si es un repolicromado, se queda. Es historia de las piezas. Bueno, esto es un poco fotos del estado final y fijaros lo que os digo, el detalle maravilloso, minucioso, perfecto de elaboración que tienen estos retablos. Aquí hay un perrito debajo del trono del rey, este paje con las piernas cruzadas, o sea, el nivel de detalle y de elaboración es técnicamente maravilloso. En cuanto al retablo de San Pablo, es el único de la girola que tiene un lienzo. En este caso, es un lienzo que ya existía en la catedral, que es de Bustamante, o está atribuido a Bustamante, pero que es una copia de un Guido Reni que se encuentra en el Escorial. Es un pintor muy famoso, su manera de trabajar gusta mucho y en la época es un pintor que trae de Italia Felipe II y se copian sus modelos. Tiene algunas variantes, en la catedral aquí tiene el Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La cola del caballo es distinta. Bueno, hay algunos matices que se diferencian. ¿Por qué sabemos que el cuadro ya existía antes de hacer el retablo? Lo sabemos porque donde va encajado, el enorme marco del cuadro, tenía unos encajes para meter otra pieza diferente. No cuadran con luego ese marco. Por eso sabemos que, igual que en la transmisión se aprovecha una tabla que ya existía del siglo anterior, en este caso se aprovecha un cuadro que existía. Bueno, estos son las maneras también de trabajar el oro. El oro, que os decía que es un material muy caro, en un autor barroco o rococó, como en este caso, sacan todo el partido. Por un lado, sacan oros bruñidos, absolutamente brillantes, pulidos, con un brillo metálico. Por otra parte, utilizan esas cosas que llamamos bronceados, un oro con un color anaranjado. Tienen zonas mates, zonas averdosadas. Juegan con todos los efectos posibles que puede producir un oro. Las caras también son diferentes. Las dos hornacinas laterales, las de San Esteban, y ahora mismo no recuerdo cuál es el otro santo, están hechas a pulimento. Mirad, estas caras que parecen de porcelana, que existen en muchos retablos de la catedral, se pintaban al óleo y luego con unas vejigas mojadas en aceite iban frotando y frotando y frotando hasta que conseguían que no quedara ningún efecto de pincel, ningún efecto de brochada. Conseguía lo que llamamos carnaciones a pulimento. Quiere decir, tiene un efecto casi como si fueran porcelana, son totalmente perfectas. Mientras que hay otras mates o mixtas en las que, dan la pincelada al óleo, pero no se molestan en hacer ese acabado tan increíblemente pulido. Y os digo que juegan con todos los efectos. Tenemos efectos de punzonado sobre un brocado, sobre una zona dorada, cubren el fondo con azules y luego con un punzón van haciendo este efecto de punteado. Aquí que veis en esta zona. Tienen a pincel aplicado sobre un fondo oscuro, con un pincel y mucha cantidad de oro y cola, van haciendo dibujos. Tienen estofados. Estofados es el efecto contrario, es cuando sobre un fondo todo de oro cubren con un pigmento, cola y huevo, y hay un momento en que pueden ir rayando y sacando pequeños dibujitos, circulitos, rayitas,
el tal, o motivos a plantilla, eso es un estofado. En este caso tenemos todos los efectos que se pueden realizar con oro. Bueno, y aparte, estos son ejemplos de San Bernabé y Sevilla. Cuando ya hemos estudiado las policromías, el estado, cómo eran, vamos a ver cómo empezamos a trabajar. En este caso, estos retablos tenían un estado de conservación bastante malo. Mirad, esta es la piedra lateral de esa capilla. Estos son sales, estas cosas blancas que veis aquí. Veíamos que había habido filtraciones, agua a dolor durante años y añísimos. Si la piedra llegaba a estar en ese estado de descomposición, ¿cómo no iba a estar el oro? Que está sobre una capa de arcilla, que es el bol, esa zona roja, estaba muy mal. También teníamos ataque de xilófagos, de estos insectos que comen madera, con faltas de volumen muy importantes. Teníamos grietas producidas por la retracción de la madera cuando capta y pierde humedad, o desencolados, zonas en donde los bloques que conforman el retablo se habían ido mermando, además de golpes, impactos que habían hecho que se perdieran muchas zonas. Otras piezas se habían caído porque simplemente, lo que os digo, iban sujetas con dos clavos de forja que habían oxidado, ya no aguantan el peso, y las piezas que estaban clavadas se habían caído, como estas. Dedos rotos, que esto es en todos los retablos pasa, y en este caso concreto en San Pablo lo que teníamos era un efecto rarísimo en el oro, porque toda esa humedad que había tenido había producido este abolsado en el oro. Parecía, como digo yo, un plástico de burbujas. Todo el retablo de principio a fin estaba arrugado el oro, muy desgastado y muy cálido. ¿Qué empezamos a hacer? Lo primero, eliminar el polvo y la suciedad superficial, que podéis imaginaros. Espera, estoy yendo para... ¿Por qué no puedo ir hacia atrás ahora? A ver. Vale, ahora voy. Sí, daros cuenta que tenemos del año que le pidamos. En 1726 lo tenemos, de 1823 lo tenemos, de 1940 lo tenemos, o sea, polvo de todos los años. También teníamos barnices muy oxidados, ceras. Daros cuenta que los retablos se iluminaban con velas, y entonces ese humo de graso de las velas continuo acababa produciendo este tipo de ennegrecimientos en los barnices. Ahora voy al lado que no quiero. La informática y yo no somos amigos. A ver, ¿dónde está aquí que no veo? Ahora voy bien. Vale, el lienzo tenía este gran roto central, además de, como veremos, muchas otras. Estaba clavado por la cara, estaba sucio, tenía un montón de problemas. Repintes, hongos, un bastidor roto, en fin, lo que podemos imaginar que es el paso del tiempo en un monumento como este. Comenzamos con las primeras pruebas para determinar con qué vamos a limpiar. A veces la gente nos pregunta, ¿con qué limpiáis? ¿Con qué quitáis esta suciedad? ¿Con qué tal? Pues no lo sé. Cuando tú vas al médico y le dices, me duele el riñón, no te dan la misma pastilla a ti que a ti. Primero tendrán que hacerte una analítica, ver qué te pasa a ti, qué me pasa a mí, qué puedo soportar yo, en qué medida. Cada uno tenemos que ajustarnos los tratamientos. Lo mismo pasa en una obra de arte. No existe un tratamiento único, existe ajustar qué tienes, qué te pasa y con qué te lo quito sin dañar lo que hay debajo. Y este proceso, que es muy importante, es el asentado de color. Vamos, como veis, disminuyendo este oro que está a punto de caerse, lo vamos pegando y dejando superficies planas, otra vez adheridas al retablo. Después se produce la limpieza, es un oro limpio y un oro lleno de suciedad. En este caso, aquí ya habíamos quitado la suciedad, pero quedan restos de barnices y tal. Son limpiezas muy controladas, que podemos ir quitando capa a capa. 1, 2, 3. Tenemos que controlar todo el tiempo nuestros tratamientos. Con las maderas que están totalmente descompuestas, descohesionadas, que no son estables, utilizamos unas resinas que endurecen esa madera. Y también hicimos este tipo de tratamientos. Encontrábamos muchas piezas tiradas, acopiadas detrás del retablo, incluso en sacristía, que van recogiendo los trozos que se van cayendo de unas zonas a otras, y las volvemos a devolver a sus lugares originales. Las que no encontrábamos, hicimos este tipo de reposiciones que no se ocultaron, son modernas, y con sistemas de anclaje de quita y pon. El día de mañana aparece la pieza, la podemos colocar en su sitio.
En estos procesos, aquí veis procesos de limpieza también de las carnaciones, sucio, limpio, o el ángel, lo veis aquí, una capa de limpieza, aquí el efecto contrario, más o menos limpio, y el efecto final. Rellenamos las dietas, los problemas que hay, y por último, antes de proceder a eso que todo el mundo entiende por restauración, que es devolverle su aspecto original, hacemos esta capa que es el estuco. El estuco es una capa de nivelación. Todos los que nos hemos pintado las uñas alguna vez sabemos que cuando se salta el esmalte, si te vuelves a dar, te quedan unos agujeros. Los que van a hacer en un coche un rayón, arreglar la pintura, sabemos que simplemente con tender pintura encima no es suficiente. Si tú no nivelas la superficie, siempre se nota. Esto lo cubrimos con esta pasta, que es un estuco, que es una pasta tradicional que ya se utilizaba desde antiguo, para nivelar esas lagunas y poder reintegrar encima. Aplicamos bol, y este es un poco el efecto final de esas zonas ya tratadas, y el barniz, ¿no? En la aplicación del barniz. Bueno, no me voy a extender con el lienzo porque quiero ir llegando, vamos a ver solo fotos de tratamientos, y vamos a ir llegando a este retablo de aquí, de Alonso de Bello, que es, imagino, el que os interesará un poco más conocer. Bueno, veis, estos son un poco los resultados del antes y el después. Esto es lo que la gente llama restauración, y efectivamente es una gran parte de nuestro trabajo. Pero yo siempre digo que la restauración, no se olvide que es conservación y restauración. Nuestra labor principal es preservar las obras para las generaciones futuras, dejarlas estables, que se mantengan. No solo dotarlas de una capacidad de volver a ver la obra en su esplendor, sino que las generaciones futuras la tengan ahí. Esa es nuestra labor fundamental, la conservación. Bueno, esto veis imágenes del antes y el después, ¿no? Del retablo, son fotos maravillosas que hizo Juanjo. Espero que esta vez con el de Santa Bárbara también se porte y haga otras estupendas fotos. Estamos en ello. Así que, mirad bueno, esta es una sorpresa que encontramos. Habéis visto una foto antes de San Esteban, ¿no? La cabeza, que es como un poco un corcho de botella, de quita y pon. Para calzar esa cabeza encontramos este burruñito, al limpiarla, al quitarla para limpiarla. Este burruñito lo restauramos, lo limpiamos, lo abrimos, y tenía este formato. Son un montón de legajos cosidos que vienen de Extremadura y que habla del pago en oro de las mesas, lana, y no entendíamos muy bien, y teníamos dos opciones. Una, que hubiera venido como una especie de envoltorio de plástico de burbujas de la Santa Eulalia de Carnicero, que venía de esa zona, o, como bien dijo ella, el archivero de la catedral, que hoy en día lo tiene en su poder, estas marcas y el corte en las esquinas indicaba que posiblemente fueran los primitivos librillos de oro que utilizaban, y según pasaban la página cortaban, para saber dónde estaba el pan de oro que tenían que colocar. Con lo cual lo que encontramos fue una herramienta del siglo XVII utilizada por los que estaban haciendo este retablo. Y nada, vamos a meternos un poco, muy brevemente, con lo que pasó aquí en Cornellana, con este retablo de Alonso de Bello. Este es el monasterio cuando llegué, era 2016, la Consejería de Cultura iba a hacer la primera intervención en las cubiertas, en este caso en la cubierta de este ábside, que es donde se encontraba ubicado el retablo. Veis que era su ubicación original, ¿no? Como estaba en su emplazamiento. La historia de Alonso de Bello es una historia espectacular, y a mí me parece que es un poco, ya os digo, mi gran espinita, porque este retablo se puede coser entero, toda su historia, quién fue Alonso de Bello, de dónde partió, qué pasa, por qué ese retablo estuvo ahí, y además está ahí. Alonso de Bello escribe Uría, el historiador, un libro maravilloso que se llama Un indiano perulero de los siglos XV y XVI, súper entretenido, en el cual cuenta cómo un personaje del monte de Miranda, en 1552, se va al Perú a hacer las Américas. Se va al Perú con un montón de gente de la montaña que no ha visto el mar en su vida. Y allí llega al Perú con un contrato leonino que tenían en el barco, y él deserta, abandona, el tío listo, se hace tarde o temprano con unas mulas y empieza a comerciar.
Él llega a tener un puesto importantísimo dentro del virreinato de Perú y en un momento dado, cargado de oro y plata, dice el libro, vuelve a Sevilla, desembarca en Sevilla y se viene aquí, a Cornellano, a su tierra. Fue un hombre que además fue muy importante. Él prestaba dinero a las casas más aristocráticas, sin usura, solo podían hacer los judíos. Se preocupó de la educación, en cierto modo, de la gente de la zona, compró grandes latifundios en esta zona y sobre todo fue muy amigo del abad de Cornellano. Así que aunque él había dispuesto todo para ser enterrado en una parroquia, en una iglesia que se había mandado a hacer en La Guarda, a la hora de su muerte cambia de parecer y decide y dota a la iglesia de Cornellana para hacer aquí su retablo y su enterramiento. Es gracioso porque la caja de caudales cuenta que tenía 3 cerraduras. Una era un sobrino, otra era el abad y otro ya no recuerdo quién. Tenía que abrirse a la vez, los 3 con las 3 llaves, una vez al año, echar los libros de cuentas, las cuentas de todo lo que había producido su patrimonio y a partir de ahí, ¿no?, se descontaba pues, para el retablo, para los estudios, para lo que fuera. No era tonto, desde luego, Alonso de Bello no lo fue nunca. Este es el retablo que tiene 2 inscripciones en estas zonas que me encanta, escritas por supuesto en castellano antiguo, sin normalizar, que dice así: este retablo mandó hacer Alonso de Bello, vecino del concejo de Miranda, como dotador que es de esta capilla. Acabóse 8 de marzo de 1627. La manera de escribir, evidentemente, podía ser mía, pero no, es la original que está en las cartelas. Bueno, el retablo originalmente, como veis, es casi un siglo anterior al que hemos visto anteriormente, y eso se ve en la manera de construir. Mientras que el otro estaba clavado, pieza sobre pieza, sobre pieza, sobre pieza, este es un horror, es un Lego, es un puzzle. Todo se encaja, se colocan muchas piezas, lo que os decía, un recorrido que lo encaja. Muchas piezas, un entablamento que lo encaja. Muchas piezas, un frontón. Se apoya contra la parte de arriba de la bóveda, de aquí paz y después gloria. Parece increíble cómo podían sostener en pie, te digo, estas piedras. Esto aún mantiene esa bicromía en azul y oro, es la corriente romanista que viene de Roma, todavía muy italianizante, y esto era un poco el aspecto que presentaba. Ya os digo que las fotos en este caso sí eran mías, con una camarucha, muy mal iluminado, pero bueno, espero que os hagáis una idea de cómo fue en su día. La tabla central es inmensa, es una tabla única, tallada sobre una pieza enorme, de este ancho posiblemente, porque desde las manos hasta la parte de atrás eso tiene una anchura de este porte, que es la coronación de la Virgen, a la que Alonso de Bello, que aquí vemos arrodillado, era muy devoto. Bueno, en el banco, en la parte de abajo del retablo, la parte inferior, está este Alonso de Bello orante y el arcángel San Gabriel. También tenemos a Santiago el Menor, a Felipe, a San Pedro, a Simón. Cada uno lo identificamos por sus elementos iconográficos, por la sierra, el batán, la escuadra, pues una serie de apóstoles. La coronación de la Virgen en la tabla central en el primer piso, y luego a un lado el bautismo de Cristo y la imposición de la casulla de San Ildefonso. Bueno, porque Alonso y Delfonso, bueno, pues era un poco una analogía en el nombre. Fijaros, este es el retablo que nos encontramos en 2016. O sea, el retablo amenazaba colapso total y absoluto. Es verdad que en su momento se mandó desmontarlo por seguridad, porque iban a hacer la cubierta, pero es que además ya se habían caído algunos de los retablos laterales, se habían colapsado, se habían hundido. Y el retablo, como veis, tenía serios problemas. Estaba totalmente invertido y con problemas de caer cualquier día sobre la gente. Esta es la predela. Había restos de las telas que utilizaban entre pieza y pieza, encolaban una tela para poner luego el estuco. La policromía, si la tocabas prácticamente se desprendía. Entonces, antes de proceder al desmontaje, lo que hicimos fue proteger todas aquellas zonas que veíamos que iban a sufrir más o que se podían caer. Estos papeles que veis pegados nos permitían manipular esas piezas con seguridad. Para el desmontaje íbamos
estas piezas se protegían con unas maderas por arriba y por abajo, las íbamos pinchando, una serie de poleas, íbamos tirando, se levantaban y como veis aquí están las espigas, se van quedando en el aire, las subíamos al andamio, el andamio lo íbamos desmontando también y del andamio a la parte de abajo, a la iglesia. Fue bastante complicado, pero bueno, ninguna de ellas sufrió ningún problema. Tomamos una serie de muestras, aquí veis con el Vistu que estamos sacando muestrecitas para analizar también la composición de las pinturas y luego cómo se desmontó y cuando se desmonta un retablo hay obligación de montarlo en su misma habitación a ser posible. Lo que se hizo fue documentar una a una por todas sus caras cada una de las piezas y siglarlas, e ir anotando. La pieza esta es la SC, va en el primer cuerpo en la derecha, debajo de no sé qué y de no sé dónde. Se fotografiaba, se marcaba, se hacía una tabla y se indicaba dónde había que colocarla después. Esta bola, por ejemplo, que remataba una de esas, las anteriores, de esas columnas truncadas, pirámides truncadas, remataba una de las bolas, pero fue curioso porque no quedaba ninguna. Esa bola que acabáis de ver, que estaba así muy blanca, tal, nos dio un susto mortal, porque cuando estábamos desmontando el retablo, de repente, en el montón de tierra y de cascotes que siempre hay detrás de los retablos, aparecía una cabecita redonda, blanca, con unas grietas muy raras, y como nadie sabía dónde estaba enterrado Alonso de Bello, dijimos, está ahí, ¿quién baja? Baja tú, yo no quiero, yo sí. Bueno, ahora bajo yo, y cuando voy a cogerla con mucha gana, pensando que voy a sacar a Alonso, al final era esa espera, pero tenía exactamente las mismas grietas que los parietales. Gracias a Dios no sabemos sin saber dónde está enterrado exactamente. Bueno, sorpresas como esta es una de las columnas estriadas que van en la parte central, pero si veis la parte de atrás, no existía, estaba carcomida hasta el. Entonces inyectamos unas resinas para endurecerlas. Otra de las grandes sorpresas es que al desmontar este retablo nos apareció algo muy insólito, porque normalmente las firmas, los acuerdos, se recogían en legajos, en documentos que quedaban en las iglesias, en los, no recuerdo ahora cómo se llaman, los libros de fábrica. Sin embargo, en la prevela, buscando, eso que dices, no me lo puedo creer, esto está repasado por encima para que se lea bien. Encontramos una serie de datos, 1626, una firma Prieto, 1626, la firma como de notario, registro, que daba fe de quién había hecho y en qué época se había hecho este retablo. Es curioso, normalmente no aparece. Ahora en el retablo de la catedral, en Santa Bárbara, también hemos encontrado algo parecido, no un documento tan brillante como este, pero también. Por eso os digo que es un retablo que lo tiene todo. Tiene una historia del personaje, tenemos el personaje, tenemos los que convivieron con él en su época y tenemos un retablo tirado en el suelo, que es un dolor. Bueno, aquí es el siguiente proceso que la consejería financió, que es el asentado de color, consolidar y desinsectar las piezas, se embolsaron en plástico para acabar con los xilófagos y por último hicimos una copia de la iglesia porque esto iba a ser provisional. Provisional desde 2016. Yo sé que ha habido una intervención, luego se llevó a una panda del claustro, luego se volvió a trasladar, luego el año pasado, me parece, o hace 2 años, el arzobispado mandó fotografiarlo a un restaurador, se fotografió y volvió a quedar, copiado de la iglesia, creo. Y bueno, pues lo provisional a veces queda permanente. La única ventaja que tuvo, otra de las ventajas que tuvo desmontarlos, esto es una ventaja, es el haber encontrado toda la pintura mural románica que existe en el ábside. Pero os cuento los ábsides románicos, en el románico había por bajo y no se pintaba todo. Y en Cornellana, de los 3 ábsides están en piedra, no hay encalados, restos, pero no hay pintura mural en ninguno. ¿Qué pasó? Que la silueta perfecta, ¿lo veis? El retablo había protegido, se había ido encalando a los alrededores, pero donde estaba el retablo, pues no se encalaba. Así nos aparecía la pintura, con restos antiguos, muy sucia, y poco a poco fuimos descubriendo lo que quedaba. Esto es un poco la imagen al final. La consejería le apareció la pintura, lo comunicamos, nos indicó que se consolidara, únicamente se limpiara y se consolidara. Y este es el estado actual. Sé que hay mucho que hacer aquí, mucho que hacer. Yo aquí lo pongo
Creo que nos va en eso de los restauradores, decías tú, la difusión del patrimonio, dar a conocer lo que nosotros vemos y sabemos, pero es de verdad uno de mis máximos deseos y todos los años yo llamo al obispado y llamo a la consejería cuando, por favor, alguien tiene que volver a ponerlo en pie, porque el día que se intente no va a quedar nada que salvar sobre ese retablo. Sé que este monasterio es una labor titánica, el edificio es inmenso y hay mucho que hacer. Y entiendo que habrá que hacer primero un buen proyecto, que antes comentábamos, que sea rentable, porque financiar restauraciones en algo que nadie va a usar, todos sabemos que es una llave cerrada en algún cajón y un monasterio te vuelve a derrumbarse. O una inversión que no se haga mucho. Espero que se haga, pues luego yo lo deseo de corazón. Y nada, agradeceros la presencia y la paciencia aquí y simplemente eso, si alguien tiene alguna pregunta, pues encantada de responder. Yo tengo una pregunta. Antes comentabas que el retablo de Alonso de Bello se iba formando de abajo arriba como una estructura única, digamos. Si falta alguna pieza ahora mismo de esa estructura, ¿sería imposible volver a montarlo? No sería imposible, pero habría solamente que reposicionar otro de las mismas dimensiones y características. Este retablo, como todos los retablos de su época, en el siglo XV y XVI, los primitivos retablos hasta el barroco, es precioso además porque las columnas tienen unas espigas circulares. Los cantones, las razonas largas, los frisos, son cajas rectangulares. Las cuadradas son cajas prismáticas. O sea, es muy gracioso cómo van y hay una serie de marcas que te indican cómo montarlo. Tú puedes reconstruir esa pieza en madera y volverla a colocar, con lo cual vas a cerrar el piso de arriba, el siguiente, lo vas a poder volver a montar. Pero hasta que una documentación fundamental. Claro. Y habrá que reponer muchas piezas, supongo. En ese fotografiado que se hizo pieza a pieza, incluso las destrozadas. El nuevo. El nuevo. ¿Se echan falta alguna pieza? No lo sé, porque hemos sido compartimentos estanques. A mí no se me notificó nada ni tienen por qué. Y al otro restaurador me pidió mi informe, pero la consejería tampoco se lo acreditó, tampoco sé por qué. Bueno, no lo sé. Nadie ha llevado, ¿sabes? Bueno, pues el caso lo llevas tú, no. O sea, si hemos sido compartimentos estancos. Pablo, que es un grandísimo profesional, todo vaya por delante, y yo nos comunicamos y por eso sé que lo hizo, tal, porque realmente lo que queremos todos es que esté en pie. Pero yo no tengo su informe, bueno, para comparar lo que hay. No. Y otras preguntas, si nadie nota. Supuestamente no se volvió a colocar por la aparición de las pinturas murales y no cubrirlas nuevamente. ¿Es posible reubicar en el mismo monasterio en algún aula? Es posible reubicarlo. Lo suyo es que hubiera vuelto a su sitio. Pero date cuenta que, por ejemplo, en la iglesia los retablos laterales han desaparecido todos. Están ahí también, pero que seguramente no se pueda montar. Es más, por el miedo que yo tengo que haya desaparecido. Claro, en la izquierda, en tal, o sea, será por espacio en el monasterio donde podemos ubicarlo. Lo digo por la altura, pero por espacio no será. Sería a lo mejor vistoso tener un aula dedicada a los restos de todas las tallas e imaginería que se conserva todavía en el Lo que ocurre es que según va pasando el tiempo, esas piezas que yo las conocí tiradas en el claustro van perdiendo. Van deteriorándose. Van pudriendo, van no sé qué. Entonces habría que Y la madera, aunque está consolidada, todos sabemos, una madera colocada va revirando, se va ladeando, se va torciendo. O sea, lo que en su momento ya era una labor urgente de carpintería, porque estaba muy mal, ahora se ha multiplicado por 2 o por 3. Si es que no hay que retallar, va a ser mucho más complejo, porque la madera es un material orgánico, está vivo, está continuamente captando y perdiendo humedad. Y no es lo mismo cuando todas las piezas conjugan a la vez,
Pero pensar en la estructura de un horno, que es que no es muy distinto, va policromado y orado, pero no es muy distinto. Son encajes de espigas. Tú si separas las piezas y las tiras en un umbral, cuando vas a volver a montar el horno, hay que volver a hacer carpintería, pero aquí no puedes retallar. Hay que montar detrás un sistema autoportante que sujete las piezas. Es mucho más complejo. ¿Que se puede? Se puede. Ahora hay que financiarlo. Ese es el tema. Y de voluntad. Bueno, que no es concebible que hubiera presupuesto para desmontarlo y que no lo hubiera montado a continuación. De hecho, yo creo, eso sí, cuando desmontas un retablo, o lo desmontas, por eso, pero tienes el compromiso de que tienes que montarlo. Porque si no, ¿cuántas vueltas ha dado? Es que yo estoy asustado de dónde estás y al final acabará ahí o acabará. Bueno, pues cada vez que nosotros bajamos una pieza de retablo al suelo, cuando estaba en el suelo decimos, porque es una responsabilidad inmensa. Sí, al ver el vídeo, o sea, las fotos, me ven con una delicadeza con la que los tratamos. Yo no sé si el traslado de a donde lo dejasteis vosotros al Yo una vez lo vi todo a otra ubicación del claustro y del claustro al donde está ahora en el baptisterio de la iglesia, haya habido la misma delicadeza en el transporte que la que utilizasteis vosotros. Entonces, aparte de las humedades y demás que haya podido absorber la madera, pues no sé en qué condiciones estará tu joya, vaya. La vuestra, la de todos. Patrimonio no es de nadie. Yo siempre digo que el patrimonio lo tenemos todos un tiempo, lo disfrutamos todos un tiempo. El patrimonio es para los que vienen. Sí, pero bueno, intervenir en ella... Intervenir en ella, a ver, todos los restauradores yo creo que cada pieza que intervenimos es un poco un hijo tuyo. Y te gusta, el otro día estuvimos en León, un grupo de amigas, hace 30 años que intervenimos en las pinturas del claustro. Y nos juntamos todas a verlas allí. Y fue una delicia ver que están perfectas. Es como 30 años más tarde, también empiezas a contar para atrás 30 años, y si ya no era una niña, duele, pero es verdad que te gusta volver a los sitios y volver a ver que lo que hiciste está bien. Y durante años, yo he llorado por no verlo bien, porque es de las pocas cosas, es un coitus interruptus muy duro para un restaurador ver un retablo que has mimado tirado en el suelo. Sí, porque está tirado. En fin. Sí, una pregunta. Natalia, usted y su equipo a la hora de hacer el pulido del bol, ¿lo hacéis antes de colocar el oro o después? Nosotros no doramos, o sea, el oro no se puede colocar, en restauración no nos está permitido redorar, porque el oro no es un material tan noble, no oxida, no se degrada, no tiene ninguna alteración. Entonces nunca sabríamos que es original, de que es una restauración. El resto de los materiales que empleamos siempre son discernibles y reversibles, es decir, yo puedo distinguir todo lo que he añadido a un retablo, a un cuadro, a una talla, y puedo quitarlo sin dañar al original. Eso es un criterio sin el cual no podemos trabajar. Sin embargo, el oro no, porque no podría distinguir cuál es antiguo de falso, porque no se altera. Entonces, no doramos. Lo que hacemos es una reintegración a rayitas, vamos sumando colores o micas o una serie de elementos que nos aporten brillo para que se complete la imagen, pero nunca como Yo lo conocí, ¿no? Porque bueno, estuve en un alillo y vaya, que por cierto estaba bastante deteriorado. Sí, estaba muy mal. Que habéis hecho una labor muy extraordinaria, desde luego. Bueno, muchas gracias. Sí. Pues, sin más preguntas, pues como es jueves y ya os he un rato y yo creo que será buena para que nos vayamos, ¿no?